Muy buenos días desde Perú. A nombre de la Academia Peruana de Derecho, les damos la bienvenida al Congreso Mundial de Derecho Penal Internacional y Europeo en habla hispana. Agradecemos la participación de todos los expositores y la coordinación del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, daremos inicio a la mesa número 10 titulada Casos LATAM y Jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Agradecemos la participación de los doctores Leticia Armendáriz Hernández, Daniel E. Adler, Juan Manuel Rivero, Alejandro Olivera Irriarte y Gloria Fernández Arribas. Le cedemos el uso de la palabra a la profesora Gloria Fernández Arribas, que nos hará el honor de moderar el panel. Adelante, doctora. Buenas tardes, buenos días en Perú. Damos comienzo a la primera sesión, al primer panel de este jueves, que versa sobre casos de Latinoamérica y la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Un tema que nos va a desarrollar de manera más general la profesora Armendáriz Hernández y que luego nos llevará a centrarnos en casos más concretos, como el caso de Venezuela, el caso de Colombia y también el tratamiento de la trata de personas en el Estatuto de la Corte. El procedimiento va a ser el siguiente. Yo iré presentando a cada uno de los ponentes, presentaré también el tema sobre el que van a tratar. Ellos harán una exposición y pasaremos al siguiente y al final pues tendremos un debate entre los ponentes sobre los temas que hayan surgido a lo largo de sus presentaciones. Para empezar, como decía, lo haremos con la profesora Leticia Armendáriz Hernández, que es profesora de Derecho Internacional y directora académica del Máster Universitario de Derecho Penal y Transnacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Oberta de Cataluña y ha sido abogada visitante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además es investigadora y ha sido investigadora en diversas universidades americanas. También colabora como relatora para los informes de Oxford sobre el derecho internacional de tribunales internos de la Oxford University Press, y sus líneas de investigación se centran en el derecho internacional humanitario, el derecho internacional penal y la responsabilidad de empresas y derechos humanos. La profesora Armendáriz nos va a hablar o nos va a poner en contexto la Corte Penal Internacional como institución y también en comparación con otros tribunales penales internacionales. Y intentará, con el tiempo que le hemos dado, pues enfocar o centrar o ponernos en situación sobre la acción de la Corte en la región, en Latinoamérica. Así que, profesora Armendáriz, muchas gracias por participar y tiene la palabra. Buenas tardes y buenos días también para nuestros oyentes y participantes. En primer lugar, pues mis agradecimientos por la invitación a la Academia Peruana de Derecho y en particular a Jorge Luis Collantes por su organización y, por supuesto, a Gloria también por moderar esta mesa. Queridos colegas también. Mi intervención, como decía Gloria, va a tratar de contextualizar la Corte Penal Internacional en cuanto Tribunal Penal Internacional y a destacar algunos aspectos de su práctica y jurisprudencia con relación particular a América Latina, que es el objeto de este congreso. Dada la brevedad del turno de intervención, pues cierto grado de selectividad y simplificación va a ser inevitable. Voy a dividir en tres partes. La primera, comentar los tribunales penales internacionales como nuevos sujetos de derecho internacional, después características básicas de la Corte Penal Internacional y, en tercer lugar, la Corte y América Latina. Comenzando por el primer bloque, los tribunales penales internacionales como nuevos sujetos de derecho internacional. Recordar que los tribunales penales internacionales tienen un papel cada vez más destacable en la aplicación del derecho penal internacional y como instituciones sirven un doble objetivo. En primer lugar, realizar el enjuiciamiento dando un efecto directo al derecho internacional que establece la responsabilidad del individuo, y en segundo lugar, a través de estos juicios dan impulso a los procesos nacionales relativos a crímenes internacionales, destacando la importancia y la responsabilidad primaria de los estados nacionales en la aplicación del derecho penal internacional. Aunque ciertamente el derecho penal internacional podría funcionar, al menos en teoría, mediante la acción única de los tribunales internos, como de hecho y de derecho también
ocurre en el derecho penal transnacional y en los delitos transnacionales, uno de los cuales va a ser tratado en esta mesa, a saber, la trata de personas, por uno de mis colegas. El establecimiento de los tribunales penales internacionales ha resultado en un verdadero, genuino sistema de justicia penal internacional. Los individuos que violen las normas de derecho internacional pueden ser perseguidos directamente por instituciones establecidas conforme al derecho internacional. Como creaciones del derecho internacional, el funcionamiento y actividad de estos tribunales está regulado por este cuerpo legal, por el derecho internacional, y eso no se limita solo a su estatuto y a las reglas procesales y sustantivas de derecho penal internacional, sino que también afecta a las reglas generales aplicables a las organizaciones internacionales. La Corte, segundo bloque. Se puede destacar definitivamente muchas características o cualidades de la Corte Penal Internacional y una buena forma de resumir o de comenzar esta intervención es tratar su singularidad en primer lugar mediante una comparativa con otros tribunales internacionales. Existen diversas diferencias que separan a la Corte Penal Internacional de otros tribunales como el de la Yugoslavia y Ruanda o de otras instituciones internacionales anteriores, como los tribunales militares internacionales o posteriores como ciertos tribunales considerados híbridos, aunque se podrían encajar en una de estas dos categorías, tribunales nacionales o internacionales. Posiblemente la más básica de todas y que conocemos es su naturaleza, porque es, a diferencia de tribunales anteriores y posteriores, el único tribunal penal internacional permanente. En segundo lugar, ha sido establecido mediante un tratado internacional multilateral, lo cual le acerca a los orígenes del derecho penal internacional, ya que el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg también fue establecido por un tratado internacional multilateral, pero a diferencia de este tribunal, la Corte Penal Internacional fue negociada y creada por la comunidad internacional en su conjunto, lo que le dota de una legitimidad que carecía su antecesor. Además, ello confiere, esta participación de la comunidad internacional confiere a su estatuto, el Estatuto de Roma, un carácter codificador y cristalizador de normas consuetudinarias en relación a algunos, si bien no a todos los aspectos que constan en su estatuto. Un segundo aspecto de singularidad se refiere a la Corte Penal Internacional como organización internacional. Aunque puede ciertamente considerarse una organización internacional en sentido clásico, aunque también de carácter especial, es decir, una organización internacional de carácter judicial, en realidad el Tratado de Roma deriva en la creación de dos entidades diferentes. Por un lado, la Corte, en el sentido en la que estamos comentando hoy aquí, es decir, como aparato judicial compuesto por una serie de órganos y en ese sentido definida en el artículo 1 del Estatuto y en el artículo 34 a través de sus distintos órganos. Y por otro lado, el Estatuto de Roma crea una segunda entidad, que es la de la Asamblea de los Estados Parte, que está creada conforme al artículo 112 como una entidad separada de lo que es el aparato judicial de la Corte y que ha sido dotada de poderes no menos importantes, como la capacidad de crear órganos subsidiarios, una capacidad de supervisión, a raíz de la cual ha creado un mecanismo de supervisión independiente, o la capacidad de supervisar la aplicación de las decisiones de la Corte, sin por ello, por supuesto, prejuiciar su carácter independiente. Destacaré también otras tres singularidades de la Corte Penal Internacional. La primera se refiere claramente a su competencia material, que desde las primeras propuestas en los trabajos preparatorios se fue concentrando en una serie de crímenes que ahora todos conocemos, que son los 4 crímenes de su competencia, y que el Estatuto denomina los más graves crímenes de trascendencia para la comunidad internacional. Son aquellos definidos en el especificados en el artículo 5, definidos en el artículo 6 a 8 bis, pero también se indica, el propio Estatuto indica que no son los únicos, sino que en su artículo 22.3 deja a salvo que pueda existir otros crímenes de derecho penal internacional fuera del Estatuto. De hecho, en este sentido, podríamos citar distintas propuestas
de ampliación de la competencia de la Corte, de la competencia material de la Corte que han estado sobre la mesa, como la competencia sobre el crimen de terrorismo o la actual propuesta del grupo de expertos independientes de incluir el crimen de ecocidio o graves atentados contra el medio ambiente entre los crímenes de competencia de la Corte. Quiero hacer énfasis en que una de las mesas de este congreso en concreto debatirá sobre esta propuesta. La segunda característica de las tres singularidades destacables de la Corte es que tiene un claro foco en las víctimas, lo que se refleja, entre otras cosas, es en sus derechos de participación y en la arquitectura de su reparación. Y la tercera característica que podríamos destacar se refiere a la relación de la Corte con otros sujetos de derecho internacional, en particular los estados y las jurisdicciones internas, con las que tiene una relación de concurrencia y subsidiariedad regida por un principio de complementariedad, que es probablemente una de las aportaciones técnico-jurídicas más destacables del Estatuto y que precisamente se articula a través de una admisibilidad que influencia el procedimiento, la actividad y la práctica de la Corte en muchos sentidos. También podríamos comentar la relación de la Corte y las Naciones Unidas y en particular la relación algo esquizofrénica, utilizando palabras de otros colegas, de la Corte y el Consejo de Seguridad. Entro en el tercer bloque, la Corte y América Latina. A los efectos de la Corte, los países de América Latina se integran en el grupo denominado de América Latina y Caribe. Actualmente, como sabemos, 123 países son estados parte en el Estatuto, de los cuales 28 pertenecen a este grupo de América Latina y el Caribe. Hasta el momento, la Corte tiene 31 casos abiertos, 6 personas en custodia, 14 casos resueltos, de los cuales 10 han resultado en condena. Ha emitido 40 órdenes de arresto, de las cuales 21 han sido ejecutadas y hay 14 acusados prófugos. De estos casos entre comillas, en el sentido técnico-procesal del término, no hay ninguno vinculado todavía a América Latina, sino que la actividad de la Corte en esta región se enmarca en su actividad de examen preliminar e investigación de situaciones también en sentido técnico, situaciones donde presuntamente se han cometido crímenes de su competencia. En este sentido, la Corte ha realizado examen preliminar en la situación de Colombia, Honduras, Venezuela, Bolivia y una segunda situación separada de Venezuela 1, que se denomina Venezuela 2. Y de estos exámenes preliminares ha prosperado hasta el momento únicamente la apertura de investigación en el caso de en la situación de Venezuela 1. A modo de resumen, el examen preliminar de la situación en Honduras, abro comillas, se refiere a las violaciones cometidas durante el golpe de Estado de 2009 y hechos posteriores. Se concluye en ese examen preliminar que no hay base razonable para creer que los hechos alcanzaran la caracterización de crímenes de lesa humanidad y sobre esa base se cierra el examen preliminar sin abrir investigación. En el examen preliminar sobre la situación en Bolivia, relativo a los hechos que derivaron de los bloqueos nacionales del país en agosto de 2022, se cierra el examen preliminar con el argumento de no haber base razonable para creer que se hayan cometido crímenes de su competencia. En el caso de Colombia, que fue la primera situación en examen preliminar ante la Corte, el examen desde 2004, el examen se concentró en la existencia y carácter genuino de los procesos nacionales en relación con los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos durante parte del conflicto que entraba dentro de la competencia de la Corte. Como un colega va a hacer referencia a esta situación, no profundizaré más en ella y termino con el caso de la situación de Venezuela. Tenemos dos situaciones que fueron objeto de examen preliminar. En el caso de Venezuela 1, a través de una remisión de un grupo de estados, y es la que ha llevado a la apertura de investigación, y en el caso de Venezuela 2, una remisión por el propio Estado por hechos diferentes o el involucramiento de Estados Unidos en una de las políticas con respecto al país.
Como dos de mis colegas en la mesa van a presentar detalles de estas dos situaciones, Colombia y Venezuela, reservo por ahora mis aportaciones para la siguiente intervención. Muchas gracias. No, no escucho. ¿Ustedes escuchan? No, no se escucha. Perdón, No. ya Muy buena se me escucha, ¿verdad? exposición, Leticia. Sí. Sí, Ahora, estaba agradeciendo a Leticia la exposición que ha realizado sobre la situación general de la Corte, muy completa, y que nos va a dar paso para iniciar el análisis de los casos más específicos que tratábamos, y que empezamos con el caso de Venezuela, que va a llevar a cabo el profesor Alejandro Olivera Iriarte. Él ha trabajado, de hecho, y es importante mencionarlo, como colaborador en el diccionario que se presenta hoy y que sirve también de base este congreso, y es especialista y magíster en Derecho Penal por la Universidad Austral de Argentina. Es licenciado en Derecho por la Universidad Internacional de La Rioja, doctorando en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Barcelona y ha sido becario y delegado de la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial en España y es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Además, es funcionario en el Poder Judicial de la República Argentina y ha participado como ponente en diversos congresos, simposios y conferencias, además de ser autor de diferentes obras también sobre esta materia. Como decía el profesor Olivera Iriarte, nos va a hablar sobre el caso de Venezuela que ya nos ha introducido la profesora Armendáriz. Así que, Alejandro, cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, buenos días en Lima y en Argentina, buenas tardes en España. Ante todo, permítanme agradecerle a nuestro coordinador, Jorge Luis Collantes, que me ha permitido, como bien decía usted, participar en el primer diccionario de Derecho Internacional y Europeo que en el marco de este congreso presentamos. Asimismo, permítanme agradecer a la Academia Peruana de Derecho, a Macarena Ruiz, que nos asiste en la conexión, y a todos los prestigiosos colegas que participan de este evento. Espero estén viendo mi pantalla y quiero empezar mi presentación atravesando 4 aspectos fundamentales. El primero de ellos son los problemas que advierto en el caso Venezuela desde el desarrollo de mi tesis doctoral en la materia. Luego haré algunas pinceladas respecto del funcionamiento de la propia Corte Penal Internacional, que es lo que daré a llamar el contexto. Seguidamente, una propuesta para el caso Venezuela o una propuesta desde mi investigación doctoral y finalmente una breve reseña sobre el estado del caso y la marcha de la investigación en el caso que, como bien decía Leticia, se conoce como Venezuela 1. La hipótesis principal de mi investigación consiste en demostrar que las investigaciones llevadas a cabo por Venezuela en su territorio nacional no son genuinas y que consecuentemente la Corte Penal Internacional se encuentra legitimada para activar su jurisdicción. Las propuestas entonces de mi tesis doctoral tienen que ver con la necesidad de establecer indicadores que permitan configurar un mapa de falta de voluntad o de falta de incapacidad estatal para investigar. Naturalmente, esta propuesta exige abordar 3 aspectos claves. Desde el derecho penal internacional, que como bien nos decía Leticia, obliga a una mirada multidisciplinar, porque es un concepto nuevo y complejo, que combina elementos del derecho penal internacional y del propio derecho penal internacional, donde conviven diversos bienes jurídicos protegidos y donde se prevé, como también lo decía mi compañera, una responsabilidad individual no estatal. Es por eso la importancia de un abordaje multidisciplinar a la hora de estudiar los casos. También decía Leticia con excelente acierto respecto del Estatuto de Roma, que es el instrumento constitutivo de la Corte Penal, que se adoptara ya por julio del año 98, que nos recuerda que es deber de los estados ejercer su jurisdicción, que establece una Corte de carácter permanente y universal con una mirada a futuro y que afirma que los crímenes más graves no deben quedar sin castigo. Desde el artículo 17, solamente algunas características. Esto es el principio de complementariedad. Y permítanme compartir con ustedes que el pasado martes, en el marco de este congreso, algunas compañeras nos hablaban de la Fiscalía Europea y daban cuenta de las competencias compartidas que tiene la Fiscalía Europea. Así que veamos ahora el principio de complementariedad y cómo funciona en el artículo 17 del Estatuto de Roma en la Corte Penal. Funciona como límite de actuación de la Corte Penal, establece la disposición de los estados de investigar,
no juzga la administración de justicia de un país y pondera la voluntad de investigar de forma genuina de los crímenes de competencia de la Corte. Ahora, el contexto o algunas pinceladas claves para ir adentrándonos en el caso Venezuela 1. Bueno, como decía Leticia, no quiero repetirme, pero la Corte Penal Internacional se distingue de los tribunales especiales creados después de la Segunda Guerra Mundial, por cuanto la Corte fue concebida con esta visión a futura, que no puede juzgar hechos anteriores a su entrada en vigor. Al mismo tiempo, la Corte funciona como un último recurso que no puede intervenir si la investigación se encuentra llevada por el Estado, y decíamos que está constituida para juzgar a personas y no a Estados. Seguidamente, desde el derecho penal internacional, quisiera decir que son pocos los espacios y por eso la importancia de este evento y del diccionario que hoy presentamos, que se dedican al estudio de esta rama del derecho, que exige una mirada multidisciplinar, como decía, y que combina elementos del derecho penal y del derecho internacional público, que están en constante pugna entre los principios de complementariedad, que veíamos de alguna manera en el artículo 17 del Estatuto de Roma, y el principio de no injerencia. Además, decíamos que se busca la responsabilidad individual y no estatal. A continuación, quisiera, para empezar a adentrarme en el caso Venezuela 1, narrar el contexto de las aperturas de las investigaciones en Venezuela que se producen en un marco de críticas en torno a la africanización de la Corte Penal Internacional. Además, saben ustedes que el caso Venezuela 1, espero que se estén viendo las noticias del periódico que les comparto, se producen en pleno recambio de autoridades y, a mi juicio, constituye una oportunidad única para investigar por primera vez hechos acaecidos en las Américas. Es verdad, y Leticia daba cuenta de otros hechos que se investigaron en las Américas, como por ejemplo el examen preliminar del caso de Colombia, que si bien es cierto que estuvo 16 años en etapa de examen preliminar, vemos en el caso Venezuela 1 por primera vez un estado de avance hasta lo que se conoce como el artículo 18 del Estatuto de Roma. El pasado martes, y también daba cuenta de ello Leticia, y miércoles 8 de noviembre de este año, se celebraron audiencias de apelación frente a la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, apelaciones que el mismo Estado venezolano está impulsando respecto a la decisión de la Sala de la Corte Penal Internacional de seguir adelante con la investigación. De manera tal que quiero decirles que la causa o el caso Venezuela 1 se encuentra en un estado de avance que no lo habíamos visto en otras situaciones que se habían abierto para las Américas. De la misma manera, es importante reseñar, a mi juicio, que es la primera vez que se permiten en el caso Venezuela 1 alegatos en idioma español, y quiero presentarle a dos de las juezas, Socorro Flores Liera, mexicana, que integra la Sala de Apelaciones que está tratando este caso, y a la peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, que integra la Sala de Cuestiones Preliminares y quien por primera vez introduce alegatos en idioma español. Creo que para todos nosotros este es un dato de relativa importancia. Mi objeto de estudio en la investigación doctoral establece diversas propuestas que se integran por una serie de objetivos generales y específicos. El objetivo general trata de sistematizar desde la perspectiva del derecho penal internacional algunos criterios que nos permitan identificar cuándo una investigación doméstica no es genuina. El objetivo de mi estudio es trasladar, una vez identificados estos criterios, al caso Venezuela 1. Y a tal fin, en definitiva, pretendo sistematizar estos criterios obtenidos y diseñar un semáforo con ayuda de alguna de las herramientas de la inteligencia artificial que nos indique en color rojo cuando la investigación doméstica no sea genuina, es decir, que se puede investigar por parte de la Corte Penal Internacional, en color amarillo cuando falten elementos para determinarlo, los casos entran en un estado de stand-by, y en color verde cuando no corresponde inmiscuirse en los asuntos internos de los estados, por lo que podemos entender que la pesquisa doméstica resulta genuina. Ahora sí, para ir finalizando, mi última diapositiva, en relación concretamente al caso Venezuela 1 y para hacer una línea de tiempo respecto del caso, comentarles que se inició en septiembre del año 2018 por una remisión que hacen 5 de los estados parte a la entonces fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional. La Fiscalía, en junio del año 2021, consideró que existía base razonable para entender que se cometían crímenes de competencia de la Corte, y es así como en noviembre del año 2021 se firma un memorando con Venezuela, en Venezuela, y al mismo tiempo el fiscal Karim Khan decide abrir el caso. En abril del año 2022, Venezuela solicita diferir las investigaciones y en noviembre del 2022, cuando la Fiscalía advierte que en Venezuela no se estaban llevando a cabo o no se estaban llevando adelante investigaciones genuinas, le solicita a la Sala reanudar la investigación.
Es así como la Sala en junio del 2023 autoriza que se lleve adelante la investigación, que se continúe con la investigación, y Venezuela en julio del 2023 apela a esta decisión. Como decíamos las semanas pasadas, en noviembre de este año, están transcurriendo audiencias en las salas de apelaciones, veremos qué se resuelve y si Leticia tiene algo más para contarnos en este sentido. Y también comentaba mi compañera el caso de Venezuela 2, que no debemos confundir con Venezuela 1, que es una remisión que hace el propio Estado venezolano en febrero del 2020, como bien decía Leticia de nuevo, sobre la situación en su propio territorio por medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos que de alguna manera generarían algún impacto sobre la población. Ahora les quisiera mostrar el documento de remisión de la situación que hacen 5 estados parte. Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Canadá presentan a la entonces fiscal de la Corte Penal esta remisión, que espero estén viendo en pantalla, suscripta por los 5 estados parte, donde solicitaban la apertura de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad del artículo 5 del Estatuto de Roma, que se cometerían en aquel país al menos desde el año 2014. Y fue muy interesante, hace 2 meses tuve el enorme privilegio de poder consultarle al entonces presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cómo veía el desarrollo de la investigación en la Corte Penal Internacional, y pese a que me reconoció la importancia de la Corte, dejó estas afirmaciones: justicia tardía no es justicia, la Corte Penal Internacional no puede ser solo una narración de tragedias, y es muy importante narrar el dolor humano, pero más importante es prevenirlo. Ahora sí, les prometo que voy terminando. En marzo del 2021, la Argentina comunicó su deseo de retirar la remisión efectuada en el año 2018, y pese a que la decisión no surte efectos jurídicos, podemos ver cómo en las alegaciones, en la instancia de apelaciones que les comentaba que se está llevando a cabo, Venezuela lo utiliza constantemente como un argumento en su alegato de apelaciones, ¿no? Hace expresa mención a estas circunstancias políticas. Y este viraje de la política exterior argentina causó conmoción en la comunidad internacional, dado que la Argentina ha tenido y tiene un rol fundamental en la creación y el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Saben ustedes que Silvia Fernández de Gurmendi trabajó en la redacción del Estatuto de Roma, fue presidenta cordobesa y argentina de la Corte Penal Internacional y además es la titular actualmente de este brazo legislativo que nos comentaba Leticia de la Corte Penal, que es nada más y nada menos que la Asamblea de los Estados Parte, que tiene su sede tanto en Nueva York como en La Haya. Además, todos conocemos el paso de Luis Moreno Campo, el primer fiscal argentino y el primer fiscal de la Corte Penal Internacional. De manera tal que se abre un interrogante, porque estoy seguro que conocen que el pasado domingo en mi país, en la República Argentina, resultó elegido un nuevo titular del Poder Ejecutivo Nacional. En consecuencia, decía, se abre un interrogante con relación al futuro de la política exterior en la materia. Aunque todo indica que se retomará de alguna medida la cooperación prestada con la Corte hacia el año 2018, con la Corte Penal, para denunciar y cooperar en la investigación de los presuntos crímenes contra la humanidad que se cometerían en Venezuela en el año 2014, la realidad está por verse. Eso es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por esta fantástica presentación del tema. Es cierto que tenemos poco tiempo y que hay que centrarse en los aspectos más, quizás más importantes. No sé, tal y como va, si luego tendremos tiempo de profundizar un poquito más, pero ha sido una presentación que nos deja bastante clara cuál es la situación actual del caso de Venezuela 1, de esa pequeña referencia también a Venezuela 2. Ahora vamos a dar paso al profesor Daniel Adler. Él nos va a hablar sobre la trata, sobre la calificación del delito de trata en el Estatuto, y él es profesor de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Mar del Plata. El profesor Adler es también fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, de Mar del Plata, y trabaja en casos de lesa humanidad. Es autor de numerosas publicaciones y ha participado como ponente en diversos congresos, seminarios o jornadas sobre derecho penal. También ha sido galardonado con el Premio Ministerio Público Susana de Palma en 2012 y el Premio Alfredo Palacios por su desempeño en materia de trata de personas, otorgado por el Senado de la Nación. Así que, qué mejor persona para que nos hable precisamente sobre
la posible calificación del delito de trata en el estatuto. Profesor Adler, cuando quiera tiene la palabra. Bueno, Gracias. muchas gracias, profesora Gloria Fernández Arribas, por moderar este panel, por su presentación, por su predisposición. También agradezco a Macarena la coordinación y en especial a la Academia de Derecho del Perú y al profesor Jorge Luis Collantes por su invitación a participar en estas jornadas. Agradezco también a los colegas por sus exposiciones que han sido ilustrativas de lo que está sucediendo actualmente en la Corte Penal Internacional. Como dice Bustos Ramírez, el modelo de Estado hace a la conformación del derecho penal. Cuando nosotros trasladamos este pensamiento al derecho penal internacional, no nos encontramos con un modelo de Estado, pero sí de la carta que funda el sistema, que es la Declaración de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 28 establece, perdón, en el artículo 29, establece el bienestar en una sociedad democrática. Y este modelo supone los valores de igualdad, libertad, justicia y paz. Nosotros estamos acostumbrados en general a trabajar estructuradamente en relación a delitos tipificados en el Estatuto de Roma. Y perdemos muchas veces de vista algunos enunciados en los preámbulos que son muy importantes, en mi opinión, y que hacen en última instancia a los bienes jurídicos protegidos en el ámbito del derecho penal internacional. La conciencia de la humanidad, la paz, las culturas, el bienestar de los pueblos, la justicia y como bien dijo Alejandro en su exposición, refiriéndose a lo que decía el presidente Guaidó, la prevención de crímenes. Esto es algo muy importante. La estrategia que los países que conforman estas organizaciones multilaterales se dan para la prevención de los crímenes y el espacio que se otorga para la prevención de los crímenes en cada uno de los ámbitos de las competencias. Nosotros aquí en Mar del Plata, después si quieren podemos un poquito ampliar la cuestión, hemos desarrollado una estrategia de prevención del delito de trata de personas. Que claro, la cuestión de la prevención es que no se puede cuantificar, pero a través de la educación, a través de la cultura y de la transmisión de la cultura, estimo que se puede hacer mucho para evitar la realización de estos crímenes. ¿Qué sucede en Latinoamérica? Ustedes saben que en Latinoamérica no hay una corte penal internacional como la que crea el Estatuto de Roma a nivel universal. Sí tenemos un sistema interamericano de derechos humanos que está conformado por una comisión y por una corte, básicamente. La comisión sería el órgano acusador, en términos quien lleva el caso a la corte, y la comisión es la que en definitiva decide el caso. Y no se juzga a las personas como ocurre en la Corte Penal Internacional, sino que se juzga a los estados. Ahora es muy interesante observar cómo el juzgamiento de los estados tiene directa influencia en el juzgamiento, en caso de ser condenados los estados, que hay sobre las personas. Y a esto concretamente me quiero referir en un caso que fue juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2018, que es el caso Fazenda Verde contra Brasil. Ustedes saben que uno de los grandes problemas que tiene la región latinoamericana es la situación
de explotaciones laborales en grandes latifundios en países como Brasil, el norte de Brasil, donde, bueno, sucedieron los hechos que fueron objeto no solamente de juzgamiento por la Corte Interamericana, sino también de condena. El caso se refiere al sometimiento a esclavitud y trata de 85 trabajadores rescatados del norte de Brasil, en el estado de Pará, en el año 2000, pero con antecedentes que venían siendo denunciados a las autoridades brasileras por parte de distintas organizaciones sociales y también por parte de personas que habían huido de la Fazenda Verde. En marzo del 2000, nuevamente 2 jóvenes lograron escapar de esa hacienda y tras denunciar la situación en la que se encontraban en el Ministerio de Trabajo, se organizó una inspección. Durante esta inspección, la gente que se encontró ahí manifestó su decisión de salir, su intención de salir y no poder salir del lugar. El informe de la fiscalización señaló, esto está rescatado en el fallo de la Corte, que los trabajadores estaban en situación de esclavitud. Los trabajadores fueron reclutados por lo que llaman gatos. Los gatos son quienes reclutan a las personas pobres para trabajar en distintas explotaciones, en este caso agrarias. Es decir, son una especie de personas que intermedian entre las personas vulnerables y los explotadores. Viajaron varios días en bus, estas personas, en tren y en camión hasta llegar a la hacienda. Sus cédulas de trabajo fueron retenidas y firmaron documentos en blanco. Las jornadas de trabajo eran de 12 horas o más, con un descanso de media hora para almorzar y solamente un día libre a la semana para descansar. En la hacienda dormían en ranchos decenas de trabajadores en hamacas o en redes, sin electricidad, camas ni armarios. La alimentación era insuficiente, de mala calidad y descontada de sus salarios. Se enfermaban con regularidad y no le daba atención médica. Las labores las realizaban bajo órdenes, amenazas y vigilancia armada. Por estos hechos, Brasil sufrió la condena de la Corte Interamericana. El fallo tiene muchas aristas interesantes. En primer lugar, establece que la esclavitud y sus formas análogas, entre ellas la trata de personas y el trabajo forzado, constituyen delitos que afectan el ius gentium. Y si bien pueden no ser catalogados como delitos de lesa humanidad, sí delitos que afectan gravemente la condición humana y por eso ingresan en el ámbito del derecho penal internacional. Esto lo dice expresamente la Corte Interamericana, y lo interesante es la cita que realiza de fallos de tribunales europeos, como el Tribunal para la ex Yugoslavia, el caso fiscal contra Kunarak, que inaugura el espacio a la consideración de la esclavitud y la trata como delitos delitos que afectan el ius gentium. El caso Zornik contra Bonia, el caso Ransdorf contra Chipre, el caso Zinedine contra Francia. Hace una extensa consideración de estos y también realiza una consideración hacia el estatuto de la Corte Penal Internacional, que como todos sabemos, en el punto 7.1 C establece a la esclavitud, y en especial a la esclavitud sexual, como delitos que integran el catálogo de delitos de lesa humanidad. Recordemos que para que exista un delito de lesa humanidad no alcanza solamente con que exista esclavitud sexual o esclavitud, aunque la Corte Interamericana hace una especial consideración diciendo que se afecta el ius gentium, es decir, omite ingresar en la tipificación de delito de lesa humanidad y directamente dice esto afecta el derecho penal internacional, ese derecho penal internacional que tiene en el ius gentium, que ya fuera descrito por Grosio, como
una afectación a la condición humana y por lo tanto, dice la Corte Interamericana, los estados deben investigar, juzgar y eventualmente sancionar a los autores de estos crímenes, sin permitir, lo dice así la Corte, obstáculos al juzgamiento tales como la prescripción. En definitiva, la Corte en Facenda Verde establece que la esclavitud y sus condiciones análogas constituyen crímenes imprescriptibles. Así lo establece. Resulta interesante entonces parangonar la situación a partir de los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de este caso? Brasil cumplió parcialmente la sentencia de la Corte y este año tanto el explotador como el propietario de Facenda Verde fueron condenados a penas de prisión. Quiere decir que si bien se condena a los estados indirectamente, a partir de la aplicación del derecho internacional penal, puede haber en el sistema interamericano una sanción efectiva a las personas que afectan los derechos humanos de otras. Cuando el Estado no ha, como en este caso, no ha cumplido sus obligaciones y es en definitiva demandado. Es decir, la complementariedad en el sistema de intervención del derecho local y del derecho internacional es de ida y de vuelta. Y esto es realmente algo muy interesante. Recordemos que la Corte Interamericana tiene una secretaría, una dirección de supervisión de los fallos, donde hay un control del cumplimiento de las sentencias, lo cual este caso Facenda Verde justamente está en esta etapa. Lo interesante de este fallo es el primer fallo en donde la Corte Interamericana ingresa en la cuestión de esclavitud, trabajo forzado, trata de personas y condiciones análogas a la esclavitud, y resulta interesante también cómo ha enervado sus antecedentes con los antecedentes del sistema europeo de derechos humanos y con lo establecido por la Corte Europea. ¿Cómo estoy de tiempo? No escucho. Sí, perdón, creo 5 minutos. Me ha dicho además el profesor Collante que podemos tomar unos minutos más del tiempo que teníamos establecido. Así que yo creo que 5 minutos más tienes y después podremos también tener tiempo para alguna pregunta o bueno, comentario. Bien. Este seguimiento de los fallos y de su cumplimiento y del cumplimiento por parte de los estados que exige la Corte Interamericana, hoy se encuentra afectado en la región. A situaciones tales como la de Venezuela, que se ha retirado, ha denunciado la Convención Americana, por lo mismo que Trinidad y Tobago, se agregan algunas situaciones que resultan preocupantes y que tienen que ver con la objeción que ponen algunos estados para el cumplimiento de estos fallos. En Argentina ha sucedido con el caso Fontevecchia, vinculado a la condena que recibió el Estado Nacional por la ausencia de justicia en el Estado local que tuvo el periodista Fontevecchia. En Brasil sucedió con el caso Ergo y en Uruguay con el caso Hellman. Esto resulta preocupante porque afecta en última instancia el sentido del derecho internacional público
y en especial la posibilidad de que la justicia sea un instrumento para la paz local y para la paz internacional. Recordemos que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y que el propósito de la realización de la justicia internacional decae si los órganos locales incumplen las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es interesante observar o reflexionar por qué sucede esto y pensar entre nosotros si en definitiva no estamos en presencia de una vuelta a nacionalismos extremos que conspiran en definitiva contra la fraternidad de los pueblos. Por eso el cumplimiento de los fallos de las cortes internacionales, cuando los países forman parte de este consorcio, resulta fundamental. En ese sentido, hoy la humanidad asiste a un gran desafío, y este gran desafío es la preservación de la condición humana frente a situaciones extremas de explotación. La Corte Interamericana, y con esto termino, estableció en este fallo Facenda Verde que el siguiente párrafo, que quiero leerlo porque me parece interesante: en atención al elevado número de víctimas de esclavitud, trata y servidumbre que continúan siendo liberadas por parte de las autoridades brasileñas que tomaron carta en el asunto, y al cambio de perspectiva de esos fenómenos y su ocurrencia en los últimos eslabones de las cadenas de suministro de una economía globalizada, es importante que el Estado adopte medidas para desalentar la demanda que alimenta la explotación del trabajo, tanto a través de trabajo forzado como de servidumbre y de esclavitud. En definitiva, lo que está en juego es la dignidad de la persona y la condición humana de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Adler, por esta reflexión. Bueno, reflexión final por mencionar este extracto de la sentencia, y también por sus novedosas interpretaciones en cuanto a los diálogos entre las distintas cortes y la complementariedad que podemos sacar de ese trabajo conjunto o de ese diálogo entre cortes. Me comentan los organizadores que el profesor Juan Manuel Rivero todavía no está disponible, así que si os parece, creo que me decían que le quedaban 5 o 10 minutos para poder conectarse. Si os parece, podemos tener nosotros en principio una pequeña charla y hasta que él pueda conectarse, si finalmente puede. Y no sé si tenéis algún comentario que realizar o queréis desarrollar algunos de los aspectos que habéis expuesto, o simplemente inicio yo el debate con algunas de las cuestiones que me han surgido, o temas que habéis puesto sobre la mesa pero que no ha dado tiempo a desarrollar un poco. Yo quiero más que nada, perdón, ¿no? que retome la palabra, pero preguntarles a ustedes, porque no encontré que la Corte Penal Internacional haya ingresado, quizás, por eso les pregunto a ustedes, en casos de trata de personas. Sí, otros tribunales internacionales. No sé, Leticia, si vos me podés proporcionar esta información. Bueno, la Corte tiene una competencia muy clara, ¿no? De esos 4 tipos penales. Las conductas de explotación, la base de explotación que tiene el delito de trata como delito transnacional,
entiendo que si cumpliera los elementos de otros tipos penales, en concreto de lesa humanidad, podría transcurrir a través de algunas tipologías de crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque la explotación tiene su base o se puede relacionar, como dices tú, con cuestiones de maltrato, con cuestiones relativas a la dignidad de la víctima, que encuentran base en alguna de las subtipologías de crimen de lesa humanidad. Ahora bien, tendría que cumplirse ese elemento internacional o elemento de contexto que exige. Por lo que acabas de comentar, en los casos que han llegado a la Corte Interamericana de Brasil, sí que parece haber un patrón de sistematicidad, ¿no? que podría alcanzar al tipo penal. Pero tendría que entrar a través de uno de esos tipos. Es decir, el delito de trata como tal ya tiene un contexto de persecución penal en el protocolo de Palermo, y por lo tanto corresponde un poco a los estados realizar esa persecución. Para que llegue a la Corte tiene que reunir alguno de los tipos, y por el momento que yo sepa no se ha comentado nada en la práctica con respecto, o por lo menos un delito que haya sido calificado fuera de la Corte como trata, que haya llegado a través de un tipo penal de la Corte. Pero yo entiendo que serían los tipos penales de maltrato dentro de la jurisdicción de la Corte. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? No, a mí, Gloria, Sí, perdón, dime, Gloria, Alejandro. sí. No, a mí me parecía importante destacar, como lo hacía Daniel, el importante rol que tiene la prevención también, ¿no? En los crímenes contra la humanidad. En efecto, creo que desde los poderes judiciales, desde los colegios de abogados, desde las universidades, desde los paneles de expertos como pueden ser estos, pero desde los propios estados se puede ayudar a prevenir mediante la concientización, impulsando diversas acciones tendientes a evitar la comisión de estos crímenes, ¿no? A mi juicio, los estados deben registrar que frente a algunos problemas con los que se encuentra la comunidad internacional, algunos de los cuales dieron cuenta ustedes recién, la justicia internacional, como decíamos, es complementaria a los sistemas de justicia nacionales. De manera que es muy importante trabajar en la prevención, que pocas veces se dice en estas mesas, ¿no? Solamente eso, gracias. Sí, bueno, yo al hilo de un poco de esto, yo creo que el revestimiento o la progresión de la práctica de la Corte en materia de lo que se denomina ahora complementariedad positiva precisamente va en el refuerzo de ese papel primario que tienen las jurisdicciones nacionales, en el sentido de construir sistemas sólidos que en realidad lo que trata de trabajar principalmente es la prevención en el sentido disuasorio, ¿no? Estamos fortaleciendo nuestros sistemas internos a través de la constante colaboración de la Corte con los organismos internos, y precisamente eso manda un mensaje de prevención a las sociedades internas en este sentido, ¿no? La propia adaptación legislativa y lo que conlleva la implementación del estatuto y de las medidas de cooperación dan yo creo que tiene un efecto preventivo. Es decir, yo creo que hemos pasado de una complementariedad en el sentido estricto de admisibilidad o no de casos, que es lo que estamos viendo en Venezuela, pero que la Corte está haciendo un trabajo, por lo menos la Fiscalía ya lo dejó claro prácticamente en el primer mandato de la Fiscalía, con tiene un policy paper específicamente sobre esa complementariedad positiva y cómo se aplica en determinados contextos, que ese apoyo, ¿no? a la prevención, ¿no? Y no solo a la retribución o al castigo propiamente. Yo creo que esa es la función que está haciendo un poco esa complementariedad positiva, ¿no? Ahí me parece relevante destacar que lo que en definitiva habilita la intervención de las cortes internacionales es el abuso de poder por acción o omisión. En Facenda Verde, las autoridades omitieron actuar en favor de personas que estaban explotadas en su condición humana. Y eso fue lo que motivó justamente la condena, porque había informes desde el año 86, 88. Y bueno, a mí me tocó referirme a un caso de Brasil, porque bueno, es el primero y creo que es el único caso de la Corte Interamericana en tratar esta cuestión. Y me parece muy interesante
porque así como los fallos europeos contribuyeron al fallo de la Corte Interamericana, este fallo de la Corte Interamericana quizás pueda ser un antecedente a utilizar por las Cortes Europeas. Y lo que me parece interesante, no solamente la condena al país, sino el efecto práctico de la condena al dueño del campo, al cual nunca le había llegado la justicia local por prescripción, por las relaciones que están descritas en el fallo. Se observaba que había entre las autoridades locales y los explotadores de Facenda Verde. Pero así como a mí me tocó hablar de Brasil, porque es un caso que está descripto, juzgado, etc., en la Argentina, por supuesto que también nosotros tenemos muchísimos casos de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, y en este momento Argentina cuenta con una gran cantidad de condenas. Alejandro, que trabaja en la Cámara Federal en Capital, seguramente ha visto pasar muchos casos de estos, y acá nosotros en Mar del Plata también, la Cámara Federal de Mar del Plata y la Cámara Federal de Casación Penal han intervenido en numerosos casos, y hay un registro importante de condenas en la Argentina. Esto es algo realmente novedoso en cuanto a la trata. Es descripta actualmente como una situación de esclavitud moderna, y en tal sentido, como dijo la Corte Interamericana en Facenda Verde, esta esclavitud moderna afecta la condición y la dignidad de las personas, ¿no? Es decir, nosotros lo hemos visto mucho en situaciones de explotación sexual, y se evidencia en esos casos el traslado de las personas como si fuesen cosas, y se observa también claramente cómo estas personas son aprovechadas en su vulnerabilidad por su deseo de salir de situaciones de miseria, que, como decía Alfredo Palacios, es la madre, es la madre de la prostitución y de la trata, ¿no? Es decir, situaciones de pobreza que llevan al aprovechamiento de personas inescrupulosas que terminan explotando a otras, ya sea sexualmente, laboralmente o de otros modos. Así que bueno, de mi parte nada más, les quiero agradecer nuevamente a los organizadores, a mis colegas y a Gloria la coordinación. Muchas gracias. No sé, tenemos 2 minutos más. No sé si queréis comentar algo más, porque de todas maneras lo que mencionabais mencionabais respecto de adoptar medidas preventivas y lo importante que es que los estados adopten normativa nacional para implementar el estatuto y la colaboración con las Cortes. Leía que en Latinoamérica concretamente faltan todavía muchos estados por adoptar esa normativa nacional. Y no sé si tenéis idea o conocimiento de cuáles son las razones, los inconvenientes o problemas que se encuentran, o justificaciones que han dado para no llevar a cabo ese desarrollo nacional que permita un adecuado cumplimiento de las obligaciones de la Corte y también de colaboración con la Corte. No sé si... En Argentina, las estrategias respecto del delito de trata han sido desarrolladas prácticamente por todos los gobiernos desde el año 2018, y esto ha permitido situaciones de prevención del fenómeno, y uno de los modos de prevenir, como lo dice la misma Corte, es la sanción efectiva de quienes cometen los delitos. Pero además de esto, ha habido, de parte del Comité Ejecutivo contra la Trata, que se puso en funcionamiento no hace mucho tiempo, pero ha habido una especial vocación por la situación de las víctimas.
nosotros acá en Mar del Plata hace mucho tiempo desarrollamos una estrategia de prevención que son las charlas en los colegios secundarios con niños, niñas y adolescentes que son, por lo general, quienes son captados por las redes. Y esto, las intervenciones son a través del arte, de la literatura, de la cultura. Mañana justamente tenemos la entrega de los premios de la participación en estas jornadas, bueno, la entrega a los ganadores en los concursos que son reflexiones que hacen los niños, las niñas y adolescentes acerca de lo que es, qué es la explotación, qué es la trata, y las intervenciones son a través de la música, la literatura, y bueno, nos vemos sorprendidos a veces por la sensibilidad que manifiestan y cómo luego se incorporan. Hace mucho tiempo fundamos una mesa interinstitucional contra la trata, que está conformada por agentes estatales, pero también por agentes no estatales que colaboran en las estrategias de prevención a nivel local. Y esto ha sido, bueno, ha sido realmente, es decir, como decíamos antes, uno no puede cuantificar la prevención. Pero lo cierto es que cuando no nos ocupábamos de estas cuestiones, Argentina estaba sumergida Argentina y la región estaban sumergidas en una situación seria respecto a la explotación humana. La firma del Protocolo de Palermo por la mayor parte de los países de la región, este fallo Facenda Verde de la Corte Interamericana, contribuyen a que haya un mundo más humano con menos víctimas. Y eso es luchar por la dignidad de las personas y por la condición humana. Gracias. O sea, Alejandro y Leticia, sobre la Corte Penal, la implementación en materia, o la normativa nacional de implementación desarrollada en América Latina, si tenéis algo también que decir. Simplemente a apuntar que la Argentina desde el año 2018, como decía, ha suscrito todos los instrumentos de cooperación con la Corte Penal Internacional, hasta que en el año 2021, cuando se cambia el Poder Ejecutivo Nacional, el nuevo Poder Ejecutivo argentino decide retirar la cooperación con la Corte, pero como decía en mi presentación, de modo alguno esto surte efectos jurídicos porque, como bien les decía con anterioridad, la investigación va muy avanzada del caso Venezuela 1, de manera tal que por momentos la Argentina, si bien ha apoyado, sobre todo en el año 2018, y ha suscrito todos los convenios de cooperación con la Corte, saben ustedes que la Corte, por ejemplo, no tiene una policía propia, de manera tal que necesita de la cooperación de los estados para funcionar, y es por eso tan importante la suscripción de todos estos convenios. En el año 2021, como les decía, la Argentina retira el apoyo a la Corte Penal Internacional, y ahora que acabamos de tener elecciones el domingo pasado, veremos qué es lo que pasa, digamos. Pero lo importante, a mi juicio, en el ámbito internacional, es entender que una vez que los estados asumen estos compromisos, es muy difícil la marcha atrás, digamos. Por más de que la Argentina haya retirado su apoyo político, de alguna manera, al caso Venezuela 1 en el seno de la Corte Penal Internacional, lo cierto es, como decía, que el caso sigue adelante, ¿no es cierto? Leticia, no sé si querías abordar también algo. No, simplemente dejar un poco bueno, pues reflejo de que efectivamente, ¿no?, con la ratificación del estatuto, pues muchos países han aprovechado ese momento para realizar una importación del estatuto o adoptar legislaciones de implementación del estatuto. Sin embargo, el estatuto no establece una obligación per se de incorporar sus preceptos literalmente o de copiar, digamos, en el estatuto, en el derecho interno. El único, en esto sí se diferencia de otros tratados de derecho penal, que lo que hacen es establecer una obligación clara de que ese delito esté tipificado en el orden interno. O sea, el límite que establece el estatuto consiste en que el Estado esté dispuesto a llevar a cabo un enjuiciamiento y esté en condiciones de hacerlo. Es decir, el hecho de que la definición del delito o una definición del delito de los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra
varíe de algún modo de la definición que se incluye el estatuto, no va a impedir que el Estado persiga el delito. Es decir, la Corte no quiere una importación literal del estatuto, y por eso en muchos casos, bueno, pues se han hecho, de acuerdo a los contextos legislativos de cada uno de los países, las reformas que se han considerado. Es verdad que eso luego da problemas, ¿no?, dentro de los órdenes internos para poder perseguir delitos que no se encuentran claramente definidos en el orden interno. Entonces yo creo que esto es una construcción que se va haciendo dentro de los sistemas de cada uno de los países, y obedece a distintas razones. Por ejemplo, ayer, informándome un poco en qué situación estábamos para la conferencia de hoy, leía que Guatemala, pues por ejemplo, había hecho una declaración en virtud del artículo 15 bis, de que no aceptaba la competencia de la Corte en relación al crimen de agresión hasta que no terminase de implementar otra legislación necesaria que había derivado de las enmiendas de Kampala, que se hizo en 2010. Es decir, que había depositado específicamente esta declaración, haciendo constar pues, que no llegaba a poder reconocer la competencia de la Corte porque necesitaba hacer todavía ciertos procesos internos. Esto se refiere a que estos procesos legislativos de adaptación llevan su tiempo, y en ocasiones no obedece necesariamente una falta de voluntad, pero además dejar claro que el marco del estatuto no obliga a hacer una importación literal del estatuto, y por lo tanto los estados mantienen esa libertad, y lo único en lo que se aplica esa complementariedad, ese último recurso o esa supervisión, podemos decir así, de la Corte Penal Internacional, se refiere precisamente a la voluntad y dentro de la capacidad, a la existencia de posibles tipos penales para enjuiciar esos crímenes de competencia de la Corte, es decir, que no deriven en impunidad. Y eso me lleva un poco, si me lo permites, al caso de Venezuela, que precisamente está planteando estas cuestiones. Yo creo que Colombia y Venezuela, las aportaciones que está teniendo desde el punto de vista procedimental, procesal, de práctica de la Corte, es precisamente en la interpretación de la complementariedad en el sentido de la admisibilidad de los casos. La complementariedad se articula a través de la admisibilidad de casos, y en esa admisibilidad, en esa interpretación del artículo 17 del estatuto, bueno, pues la Corte va generando una práctica. Por ejemplo, pues en la situación en Kenia nos hablaba de que la Corte se inhibe en el sentido, o actúa en el sentido de cuando la investigación o el enjuiciamiento por parte de la Corte supone un overlap, es decir, un solapamiento con lo que está pasando en el orden interno. Sí, en el caso Gaddafi, o en la situación, nos hablaba de que se va a inhibir cuando existe un mirror, un reflejo, es decir, cuando la Corte quiere perseguir el mismo caso y a la misma conducta, es decir, algo exactamente igual que lo que está pasando en el orden interno. Y la particularidad que nos encontramos en el caso de Venezuela es que la Sala de Cuestiones Preliminares nos está diciendo que en este caso no aplica el overlap, sino solo el reflejo, es decir, solo cuando exista la misma conducta y la misma persona. Y tiene que ver un poco con la vía de remisión. La vía de remisión de Venezuela ha llegado a través de un grupo de estados parte. Había ocurrido antes, por ejemplo, en el caso de Afganistán, pero en este caso la supervisión, el control judicial que realiza la Sala de Cuestiones Preliminares parece exceptuarse, parece que no se considera ni exactamente un examen preliminar, el caso de Venezuela, ni exactamente una investigación, y por eso parece que está tomando un criterio diferente a la hora de aplicar esa complementariedad. Yo creo que es un tema procesal algo novedoso dentro de la Corte, y algo que es lo que estaban apelando en la situación actual que tuvo lugar hace 2 semanas en la Corte, ¿no? Que no se estaba aplicando hasta ahora, no se estaba aplicando, o estaba variando el criterio que había aplicado hasta ahora la Sala de Cuestiones Preliminares a la hora de considerar si el caso es o no admisible, que es la forma de valorar no tanto si Venezuela tiene una legislación exactamente igual de implementación, sino si tiene voluntad y capacidad genuina de investigar.
investigar, ¿eh? Y ahí es donde la Corte yo creo que está haciendo un poco más práctica, ¿no? Una práctica más procesal o judicial del principio de complementariedad. En el caso de Colombia, en cambio, concluye que a pesar de que efectivamente se identifican ciertos vacíos y algunas lagunas, a través de unos acuerdos de cooperación, la Corte concluye el examen preliminar y no abre investigación porque considera que se ha satisfecho esa acción judicial en Colombia y que tanto los tribunales internos, los tribunales de paz como la Jurisdicción Especial para la Paz colmaban, satisfacían esa capacidad de Colombia de enjuiciar y por lo tanto no habría investigación. Bueno, estamos viendo cosas diferentes y vamos a ver en qué termina un poco Venezuela, pero definitivamente este cambio de criterio es algo sorprendente en el caso de Venezuela. No sé si les interesa, pero a nivel local, la Argentina ha desarrollado, salgo del tema de trata, ¿no? Sí. Pero respecto de delitos contra la humanidad, Argentina tiene una larga tradición desde el año 2005, cuando se declara la inconstitucionalidad de las leyes del punto final y evidencia de vida y se habilita el juzgamiento conforme los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se habilita el juzgamiento de personas que estaban imputadas o pasaron a estar imputadas de crímenes en el contexto del terror, de lo que se llama el terrorismo de Estado, ¿no? Épocas que sufrieron muchos países de Latinoamérica. Chile, Uruguay han avanzado luego también en el juzgamiento de estos crímenes y este año Brasil tuvo su primera condena. Es decir, después de mucho tiempo, Brasil tiene su primer condena por crímenes cometidos durante la dictadura brasilera, que fue más prolongada, mucho más prolongada que la Argentina, ¿no? En esto, estos crímenes fueron declarados por la Corte de Argentina como crímenes de lesa humanidad, y para esto sí se utilizó el Estatuto de Roma del año 2000. El juzgamiento en Argentina se hizo con los mismos tribunales, no se crearon tribunales especiales, sino que fueron los mismos tribunales que juzgaban los delitos comunes, juzgaron también los crímenes cometidos por la dictadura, tanto por militares como por personas vinculadas al Estado que contaban con, digamos, con aquiescencia estatal. Esto ocurrió a partir del año 2005, como les comentaba, y es una situación que se genera a partir del derecho internacional, porque cuando se impide a las víctimas el acceso a la justicia, las víctimas ocurren ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es la Comisión, en un acuerdo amistoso durante fines de los 90, que habilita los llamados juicios por la verdad. Y a partir de aquí comienza el proceso de búsqueda de búsqueda de lo que había pasado en ese momento, sobre todo el derecho de las víctimas a saber qué había pasado con sus seres queridos. Y bueno, se desarrolló toda una situación de juzgamiento, dando cumplimiento sí a pautas internacionales. Y bueno, hoy el proceso de juzgamiento tiene una importantísima cantidad de juicios realizados, personas condenadas, y se ha cumplido así un mandato internacional. Muchos de estos casos, muchas de estas sentencias fundadas en el Estatuto de Roma y en doctrina europea, ¿no? Es decir, ha sido un autor alemán, Klaus Roxin, quizás el más citado en los fallos de los juicios de lesa humanidad en Argentina.
con su teoría de la autoría de dominio de organización, el autor detrás del autor y los aparatos organizados de poder. Con esto me refiero a que el derecho europeo y el estatuto de la Corte Penal Internacional han cumplido un rol importante y destacado en la jurisprudencia argentina. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos ya 15 minutos de la hora que nos teníamos prevista. Nos habían dado un tiempo más, estábamos esperando a que se incorporara el profesor Juan Manuel Rivero, que finalmente parece que no se puede incorporar. Yo creo que, bueno, si no tenéis nada más que añadir, podríamos dar por finalizada también este panel, sin antes agradeceros, por supuesto, vuestras intervenciones y luego el enriquecedor debate que hemos tenido con posterioridad, que creo que también ha contribuido a hacerlo, por otra parte, más o menos para aquellos que nos estén escuchando y para confrontar o analizar otros ámbitos que se habían quedado pendientes, ¿no? durante la presentación. También me gustaría agradecer al profesor Collantes la organización de este congreso y a la Academia Peruana de Derecho también por el soporte que nos han dado, el apoyo administrativo y técnico para la organización, y felicitarles a todos por la edición del diccionario, que era también parte uno de los elementos que formaban parte de este congreso, la presentación de este diccionario. Agradecerle a todos los que han participado y a los que han llevado a cabo dicha actividad. Sin más, Profesora Fernández, disculpe la interrupción. El profesor Rivero se va a conectar. Nos está avisando que va a ingresar para poder escuchar su participación. Muchísimas vale, de gracias. acuerdo, pues entonces Gracias. ya terminaríamos con la participación del profesor Rivero, lo que sí no nos daría tiempo a más debate con posterioridad a su participación. Esperamos a ver si se conecta, porque según me decían, todavía nos quedaba un poquillo, a lo mejor sí. El profesor Rivero, si quieren, lo voy presentando mientras él se conecta. Él es catedrático de Derecho Internacional de la Universidad ORT, Uruguay, y es profesor de posgrado en Derecho Penal Internacional en la Universidad Nacional del Este, en Paraguay. Y también es secretario del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur en materia de arbitraje internacional. La ponencia del profesor Rivero era sobre el caso de Colombia ante la Corte. A ver, esperamos que se conecte. Un minutito. Pues no sé, mientras ya se conecta. Hola, buenas tardes, Juan Manuel. Hola, Ya te buenas tardes. vemos. Disculpen esta tarde intromisión, pero bueno, tuve justo una tarea de trabajo impostergable a último momento. Perdón. Muy bien, bueno, como además hemos alargado el debate, ha dado tiempo a que te conectes. Ya he realizado tu presentación. El tema, si no me equivoco, era sobre el caso de Colombia ante la Corte. Así que cuando quieras puedes comenzar. Lo que sí, como ya íbamos tarde de tiempo, a lo mejor no vamos a tener luego tiempo para debatir, ya que nos estábamos pasando 20 minutos de la hora que teníamos prevista. Así que, pero evidentemente nos gustaría escuchar tu presentación. Cuando quieras Voy a ser breve, sí, agradezco nuevamente, pido disculpas porque bueno, tuve una cuestión de trabajo último momento por, bueno, cuestiones de arbitraje acá de Mercosur. Bueno, antes saludar a los colegas, Alejandro,
a Leticia, un gusto realmente, Gloria. Bueno, me toca un poco comentar la situación de Colombia ante la Corte Penal Internacional. Voy a empezar por el final. En 2021, la Corte Penal Internacional, y específicamente desde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se ha decidido, bueno, dar clausura a las investigaciones que se estaban realizando, es decir, las investigaciones preliminares contra el Estado colombiano y específicamente las situaciones vinculadas con, bueno, la guerrilla, la FARC, etc. Una situación que en realidad ha sido clausurada no en forma definitiva, como ya lo ha expresado el fiscal de la Corte Penal Internacional, sino que ahora el relacionamiento que Colombia ha incursionado con la Corte Penal pasa a otro nivel, un nivel más, llamémosle quizás, de supervisión, de cooperación, y en función también del acuerdo que suscribieron en 2021 tanto Colombia como la Corte Penal para reforzar y garantizar realmente que se lleven a cabo los procesos judiciales que Colombia se ha de alguna manera comprometido. Entonces, empiezo con ese final de que, bueno, al día de hoy el proceso está, mejor dicho, la investigación preliminar está suspendida o clausurada. Yo creo que sería el término correcto, sería más que nada suspendido a raíz de lo que ha dicho el fiscal de la Corte Penal, sino no es que esté cerrada la investigación. Ahora bien, específicamente, siendo un poquito más al examen preliminar, el examen preliminar sobre Colombia es el que más tiempo ha llevado abierto en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Si ustedes se ponen a analizar, desde el 2004 que está siendo investigada las situaciones en Colombia. Que en principio, y obviamente acá voy a hablar un poco más en términos condicionales, involucra eventuales crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos presuntamente por el ejército colombiano y la llamada guerrilla de la FARC y grupos paramilitares. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo de este examen preliminar? Era determinar si realmente había un fundamento o hay un fundamento para abrir ya una investigación formal a Colombia por estos crímenes específicos. Esta investigación se inició bajo el artículo 15 del Estatuto de Roma, particularmente por lo que es la actuación de oficio del fiscal, ¿sí? ¿Qué aspectos son los que se han considerado para este examen preliminar? Bueno, los llamados crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, ¿sí? Sin embargo, como les decía, hoy en día el fiscal ha considerado que Colombia se encuentra a la altura de cumplir con sus obligaciones internacionales, específicamente el Estatuto de Roma. ¿Pero por qué dice eso? Lo dice porque ha constatado, ¿sí?, o ha llegado a la determinación que primero, para pasar una etapa formal, debería constatarse si realmente existen o han existido investigaciones nacionales, ¿verdad?, relacionados con los casos que eventualmente la Fiscalía Penal Internacional podría ocuparse. Y en ese sentido se ha reconocido por parte de la Fiscalía de la Corte Penal que en Colombia sí se han abierto actuaciones judiciales contra líderes de las guerrillas, líderes paramilitares, agentes de policía y del ejército y políticos con presuntos vínculos con los grupos armados, ¿sí? Entonces, quiere decir que lo importante era que la Fiscalía de la Corte Penal se asegurara de que estas actuaciones han dado prioridad a procedimientos emprendidos contra quienes parecerían ser los máximos responsables. Ahora bien, de ese informe que la Fiscalía realiza también surge que ya la Fiscalía venía realizando visitas, reuniones e intercambios y discusiones con las autoridades colombianas, integrantes del Poder Judicial, de la sociedad civil y de organizaciones internacionales, así como de la academia. Ahora bien, ¿qué es lo que ha dicho también el fiscal Karim Khan? Que esto no quiere decir que la Corte Penal no esté atento a la situación de Colombia, sino que es el inicio, como les decía al principio, de una nueva relación, ¿verdad?, en la cual el fiscal emite un comunicado bastante interesante, donde dice que Colombia no se constituye en un Estado fallido
y que cuenta con una administración de justicia capaz de garantizar que no haya impunidad. Quiere decir que en 2021, cuando se da esta clausura de este examen preliminar, Colombia y la Corte Penal pasan a firmar un acuerdo para la cooperación y para fortalecer el rol específicamente de la Justicia Especial para la Paz, que como ustedes saben fue instituida por los acuerdos de Colombia con la FARC, y dar continuación a esos procesos judiciales ya iniciados. Esta es una primera visión, digamos, de la situación de Colombia. Paso ahora ya para ir finalizando a lo que, sin embargo, parecería ser una crítica con esta situación que viene principalmente de la Human Rights Watch. Ha también criticado esta situación porque el entendimiento de esta organización no gubernamental, que se encarga obviamente del monitoreo de violaciones de derechos humanos, considera que fue prematuro y contraproducente para lo que tiene que ver con el objetivo de ofrecer acceso a la justicia a las víctimas de graves crímenes internacionales. Es decir, considera que en realidad han sido pocos los avances significativos de la justicia colombiana. Por ejemplo, entiende que no se han abordado cuestiones vinculadas a los delitos sexuales y de género, o también a aquellos procedimientos relacionados con la promoción y la expansión de los grupos paramilitares. Por otro lado, esta organización, la Human Rights Watch, entiende que el proceso de justicia transnacional en sí mismo sigue siendo frágil, y menciona que han habido intentos por desprestigiar o intimidar a la Justicia Especial para la Paz, y principalmente también porque han habido propuestas de amnistías. Una de ellas proviene del expresidente Álvaro Uribe, ¿verdad?, que ha propuesto una amnistía y reducir las penas de prisión para los soldados. Entonces, para Human Rights Watch esto entienden que realmente cerrar el examen preliminar sería muy prematuro y que además dejaría a la Corte Penal Internacional fuera de los esfuerzos para garantizar que se lleven a cabo realmente los procedimientos nacionales efectivos. Así que como ustedes ven, acá tenemos dos cuestiones, es decir, la cuestión formal del cierre o la suspensión de este examen preliminar, con, si vamos al caso, dos visiones totalmente opuestas, ¿verdad? La del fiscal, que entiende que sí están dadas las garantías y que hoy Colombia tiene los elementos como para llevar a cabo el juzgamiento de estos crímenes, y por eso deja de lado en principio una apertura formal, lo que eventualmente podría llegar a ser en un futuro si no se cumplieran con estas etapas previas, y quizás una crítica por el otro lado de la comunidad internacional en la voz de la Human Rights Watch, de que realmente esos avances no son tan significativos y que en realidad el cierre habría sido muy prematuro a la luz de los verdaderos avances. Yo creo que, como dije, para puntualizar, no sería un cierre, sino que realmente sería una suspensión, porque también el propio fiscal ha manifestado que están en una etapa de supervisión para saber si realmente ameritaría a futuro volver a abrir el examen ya para una etapa formal. Así que bueno, yo creo que con esto doy un pequeño pantallazo de la situación actual de Colombia en la Corte Penal Internacional, que bueno, evidentemente ahora está en una etapa de supervisión y estar atentos a cuáles van a ser los resultados que van a arrojar estos procesos judiciales en Colombia. Y bueno, cómo va a reaccionar después la comunidad y el propio Estado colombiano cuando, bueno, tengamos las primeras sentencias, ¿verdad?, sobre las situaciones ya denunciadas desde 2004 a la fecha. De acuerdo, muchas gracias, Juan Manuel. Nos alegra que hayas podido finalmente participar, porque creo que ha sido un cierre fantástico para los distintos casos que habíamos visto. Este de Colombia presenta una situación diferente y, por lo tanto, pues aporta también mucho a los casos que se han presentado y que hemos estado analizando previamente. Como decía, siendo mucho que no podamos entrar un poquito más en este caso y compararlo con los casos que habíamos visto, principalmente Venezuela, que hemos visto, pero bueno, también se han referido a otros que están cerrados, no en suspenso, pero que están cerrados. Y nada, como decía, agradeceros la participación, el esfuerzo que has hecho finalmente por estar con nosotros, Juan Manuel, y a vosotros
por estar durante todo este tiempo participando, debatiendo y haciendo aportaciones que son realmente enriquecedoras. Espero que volvamos a coincidir en futuros eventos que se organicen y les deseo mucha suerte a la academia con este proyecto y al profesor Collantes. Si os parece, nos despedimos y hasta la próxima, que espero que sea pronto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. colegas. Hasta Muchas luego. gracias, buenos días.